Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual en la que te voy a explicar las actividades correspondientes a la semana del 28 de febrero al 4 de marzo en tu libro de geografía. Y vamos a trabajar la lección número 4, las riquezas de nuestro país. Recuerden que es fundamental leer la carta inicial de cada lección porque nos brinda algunos elementos que podemos utilizar para las actividades correspondientes a cada lección. Comencemos. ¿Conoces las riquezas naturales de tu entidad? Como lo hace Jimena, elabora en tu cuaderno una lista de estas y compárala con las de tus compañeros. Hacemos una lista inicial de los recursos naturales que conozcamos. Primera actividad. Las siguientes imágenes ilustran el proceso que se sigue para elaborar las vasijas de barro en Oaxaca. Descríbelo en tu cuaderno y contesta las preguntas. Les doy la opción de que puedan describirlo también aquí en su libro, cada una de las actividades que están realizando para este proceso de las vasijas de barro de Oaxaca. Después contestamos, ¿con qué material elaboraron la vasija? ¿De dónde lo obtuvieron? ¿Qué región o regiones naturales hay en Oaxaca? Pasamos a la página 72. Aprendamos más. En las lecciones anteriores estudiaste el relieve. Recuerden que hicieron una maqueta con hojas de las formas de relieve. Los climas y las características de las regiones naturales de nuestro país, en las que existen recursos naturales que los seres humanos utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. La población aprovecha los recursos naturales de manera productiva por medio de las actividades económicas. Los extrae, los transforma, los distribuye y los aprovecha de acuerdo con su disponibilidad. Por ejemplo, en los aserraderos se corta madera para fabricar muebles. Entonces, los árboles serían un recurso natural. Actividad. ¿Para qué utilizas el agua? El agua es otro recurso natural. ¿Qué tan importante es para tu vida? Imagina un día sin agua. ¿Qué problemas tendrías? Escribe las respuestas en tu cuaderno y platica sobre ellas con tus compañeros. Lo podemos escribir en este espacio. El agua es el recurso más importante para la vida en el planeta, ya que los seres vivos dependemos de ella y nada puede sustituirla. Observa el uso que se le da en las siguientes imágenes. Aquí el agua sirve para uso agrícola, para sembrar y producir alimentos. Se utiliza o tiene un uso doméstico para lavar trastes, para bañarnos, para lavar los pisos. Es muy importante para cepillarnos. También es una vía de transporte, ya que a través de ríos, mares, se trasladan muchas personas. También tiene un uso industrial, es decir, el agua se utiliza para fabricar muchas de las herramientas o cosas que utilizamos. El agua es un recurso que no se encuentra distribuido de manera regular en el país. Algunos estados del centro y del norte son secos o muy secos porque en ellos llueve poco. En cambio, los del sureste reciben casi la mitad del total del agua de lluvia. El agua dulce de los lagos, los ríos y los mantos subterráneos es un recurso que aprovechan los seres vivos. En México los ríos se utilizan como fuente de agua potable y para el riego en la agricultura. El agua de los ríos se almacena en presas y la fuerza del agua se utiliza para generar energía eléctrica, como en La Angostura y Chicoacén, en el estado de Chiapas, e Infiernillo, entre los estados de Michoacán y Guerrero. Las plantas hidroeléctricas generan una tercera parte de la energía eléctrica del país. Localízalas en el mapa de la página 13 de tu Atlas de México. Es importante ahí el trabajo que vamos a hacer en la página 13 del Atlas. El agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento para la población que habita en regiones secas o muy secas. Brota en manantiales o se extrae mediante pozos de bombeo. Observa el mapa de la página 14 de tu Atlas. En él encontrarás información sobre las aguas subterráneas y realiza la actividad del mapa. Es importante realizar esas actividades.
Con ayuda de la página número 13 vamos a trabajar la actividad de la página 74. Dice, contesta en tu cuaderno. ¿Qué ríos hay en tu entidad? ¿Qué ríos conoces? ¿Cuáles lagos, lagunas o presas se localizan en tu entidad? ¿Conoces algunos? ¿Okay? Y dice, exploremos en parejas, comparen los mapas de las páginas 13 y 56 de su atlas, obviamente es en forma individual, identifiquen la central hidráulica de su entidad o la más cercana a ella, localicen el río que alimenta a esa central hidráulica. A continuación te damos ejemplos de cómo cuidar el agua de manera fácil y sencilla. Aquí tenemos muchas recomendaciones para cuidar el agua. El suelo que piso me da de comer. Entonces aquí tenemos que el suelo es otro recurso natural. El suelo es un recurso compuesto de varias capas que contienen minerales, nitrógeno, fósforo, potasio, entre otros, y materia orgánica en descomposición que les sirve a las plantas para nutrirse y crecer. Aquí nos hablan sobre la importancia de los suelos. Nos da un elemento clave aquí, el humus. Hay que leer qué es el humus. Dice, los suelos de las regiones secas son pobres en vegetación debido a la falta del agua. Nos dice que los suelos tardan cientos y a veces miles de años en formarse, pero se degradan con mucha rapidez. Cuando se tala la selva o cuando el agua de lluvia cae en forma directa al suelo, ésta se erosiona. Aquí nos hablan sobre que en México en 2015 la mitad de los suelos del país estaba erosionada. Mucha información importante. En la página 76 hay que realizar la actividad que nos plantean en este lado. Dice, observa en la siguiente gráfica las actividades humanas que degradan los suelos en México y contesta en tu cuaderno. ¿Cuál es la actividad que afecta más al suelo? ¿Cuál es la que menos lo afecta? ¿Cuál o cuáles de las actividades se desarrollan en el lugar donde vives? Dice, elige una o dos de las actividades y escribe en tu cuaderno cómo consideras que afecta al suelo. Investiga cómo perjudican el suelo las actividades humanas del lugar donde vives y expon ante el grupo los resultados. Eso sí lo hacemos en el cuaderno. Los recursos vivos. Aquí tenemos otros recursos naturales. Los recursos vivos, hablamos de plantas y animales. Las plantas y los animales también son otro recurso natural. La variedad y la riqueza de las plantas y animales que habitan en las regiones naturales conforman la biodiversidad del país. Esta se integra por el número de especies animales y vegetales que conviven en un área geográfica determinada. Aquí nos dan información importante sobre plantas y animales que viven en nuestro país. Por acá dice que México ocupa el segundo lugar en el mundo en número de especies reptiles que existen, el tercer lugar en especies de mamíferos y el quinto lugar en el número de especies de anfibios. Nuestro país es uno de los países megadiversos. Bueno, después aquí tenemos esa actividad en la página 77. Dice, investiguen si hay especies animales o vegetales en peligro de extinción en su municipio. Elaboren carteles y anoten la información en textos como si se tratara de la sección Un dato interesante. Entonces vamos a realizar un cartel sobre los animales en peligro de extinción. También trabajamos las páginas 78 y 79. ¿Okay? Dice, las siguientes imágenes ilustran recursos naturales y productos que se obtienen de las principales regiones naturales del país. Completa el siguiente cuadro con ayuda de las imágenes anteriores y el mapa de división territorial de tu Atlas de México, página 76. Ya nos habla sobre la vegetación, la fauna, nos dice que es un recurso que se utiliza desde los orígenes de la humanidad. Antes satisfacía las necesidades de alimentación, después con la domesticación ya no solo sirvieron de alimento, también desarrollaron funciones de vigilancia, compañía, ayuda y fuerza de trabajo. Ok, entonces
Estas son las actividades que tenemos que realizar en nuestro libro de geografía. Hablamos sobre los recursos naturales. Recuerden que los recursos naturales son todos aquellos que están en la naturaleza, es decir, que no fueron inventados o producidos por el hombre. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el salón de clases. Hasta luego.